Uy, para que te saque el auto. ¿Viste? ¿Qué onda, Lauti? ¿Qué onda, Micrófono, Lauti? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi micrófono, Lauti? porque se escucha medio como coso, medio mal. Sí, se lo mal igual, es una cosa del vivo. No hay que este cable Eh, que tenga concha. Ahí está. Ahí se escucha de 10, hermano. ¿Cómo estás, Nico, querido? Bien, bien, la verdad Bueno, que bien. Nada, justo me preguntaste si se me eriza la piel. Sí, como. Sí, a ver, sí, se me eriza la piel, sí, sí. Con algunas canciones. No, no con pero todas. Pasa que las canciones son mucho sensaciones, lugares, personas, tiene ahí como un mix de todo, porque vos escuchás una canción y te puedas acordar a un gatito, a un gato por ahí que pagaste, como hay otra canción que te puede hacer escuchar, te puede hacer recordar a la primera mujer que te rompió el corazón y así te pegó tu papá, te saliste a llorar y justo suena el pibe de los astilleros en la verdulería y sos pibito. Y te vas a acordar de eso seguramente cuando escuche el tema. Es así, es muy... A mí con la música me pasa eso. Hay muchas canciones que tienen nombre y lugares, pero van a tener una idea. y de lo que llega internamente, ¿no? Porque pensar que cada canción tiene una historia profunda en cada una de las personas y en cada oyente. Vos sos así de escuchar canciones para
recordar ciertos momentos así o no? Em, Qué buena pregunta, boludo, qué buena pregunta. Eh, no me gusta escuchar para recordar. Pero pasa que es raro, porque no voy a buscar esa canción, pero yo escucho mucho las cosas por discos. Entonces capaz que dentro de un artista, un disco que escucho, está esa canción. Y yo ponele que me olvidé, no me acuerdo. Y pasa que escucho esa canción y me transporta a lo que sea que me tenga de transportar. Es muy loco. Este, mira, a mí me pasa eso con Vicentico, que lo conocés claramente, sí, Sí, yo soy fan de los Cadillacs, yo. Muy fan de los Cadillacs. En el 2015, en Córdoba, mi vieja era fanática de Vicentico y le encantaba todas las canciones, Vicentico y Calamaro, y era muy oyente de estos tipos, por ende yo también. ¿Fanática así, Y tipo groupie, que se acuestan con los artistas? No, o sí, o no no, sabés. no, pero tú, no, pero era muy fanática. Entonces, hay ciertas canciones de ellos dos que a mí me trasladan a esa época, me trasladan a la época del 2015. Es como que me escucho esa canción, plum, y se me viene ese recuerdo. Un recuerdo extremadamente positivo, ¿no? Pero me hace mucho acordar a esa parte Claro. de mi infancia. Y lo mismo me pasa, ¿sabe con qué grupo? Que bueno, que yo no sé si a vos te gusta ese grupo, pero me pasa mucho con Miranda. Mi familia también, muy oyente de Miranda, yo también incluido, ahora no tanto, pero sí me sé un montón de canciones. Época 2008, 2009, 2011, 2012, 2010, todo eso me pone una canción de Miranda y me traslado a ese momento directamente. Es como que se me vienen directamente flashback de ese momento. Pum, Vos pum, sabés pum, que, pum. viste que dicen que los que hombres que escuchan Miranda son todos putos. No, boludo. Miranda es una de las mejores bandas. Tina, lo quieran o no lo quieran aceptar Yo y. tengo... No, pará, tengo una anécdota que la he contado muchas veces. No sé si te conté de cuando vi a Miranda. No, nunca lo conté. No, a mí Bueno, no. lo voy a contar rápido en vivo. Miranda estaba sacando el primer disco, no eran conocidos todavía. Y acá en Rosario Ujú. hay un lugar que se llama El Sótano, que yo tocaba muy Sí. seguido con mi banda. Yo tenía una banda de hardcore punk y bueno, tocábamos. Y para que estoy queriendo ver si se manda. Ah, listo, muy bien. Em, bueno, se tocaban bien mis sábados, tocaban bandas punk, hardcore y después los sábados de la noche había fiesta electrónica, pero fiesta electrónica, muchas palopas, muy heavy. Fiesta electrónica muy heavy, por decirlo de alguna manera. Sí. Y bueno, me dicen, che, ¿te querés quedar? Mirá, una banda, así, así. Nosotros habíamos tocado. Como yo no tenía otra cosa que hacer y me quería drogar, dije, le digo, bueno, dale, sí. ¿Y quién toca? Miranda. El nombre me resultó muy llamativo. Y me dicen, el cantante tocaba en la banda que se llamaba Jefe Vaca. Ale Sergi tenía una banda de funk muy buena, pero muy buena en los 90. Y yo lo tenía por un video que me acuerdo que pasaba en unas vías del tren y él con una vaca. Muy bizarro el video. Y bueno, me quedé a verlos. Obviamente, como nosotros teníamos el camarín que tenía el sótano, que era un lugar 2x2, y yo tenía la parte, como por decirlo, teníamos el pase del costado, a donde estaban los artistas, donde uno se podía drogar, tranquilo sería. Nada, me voy a ver, porque bueno, yo tenía rublos, me acuerdo. Y cuando entro, veo una imagen ultra bizarra, que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Veo cuatro personas de blanco con la cabeza, parecían flores. No sé, uno tenía una margarita. Estaba la chica, no me acuerdo cómo se llama, que estaban los cuatro ultra falopeados, ultra duros, todos vestidos de blanco y salieron a dar el show así. Y la onda que le pusieron fue terrible, pero me quedó marcado Miranda. Era un electrónico muy así para arriba. Da la casualidad que una noche, yo en esa época iba a la escuela todavía, miraba Locomotion Ujú. y entre dibujito y dibujito pasan una publicidad con una canción que se llama Bailarina. Y lo veo y eran unos chabones que se movían así. Y por ahí abajo leo Miranda. Y digo, son los chabones que la otra vez vi en vivo. Ey, y para mí es una de las mejores, si no es la mejor banda pop de la Argentina, es una de las mejores que tenemos.
No, lo de Miranda es increíble, más allá de cómo lo quieran, Y más allá de que es una banda que... el show que dieron esa noche, todo duros, pero con esa, no sé, estaban vestidos de blanco, eran como flores, boludo. Andás a ver qué flasharon. Y porque tienen esa onda, para mí Miranda es una banda que sí o sí tenés que escuchar. Te puede no, te puede gustar o no, pero sí o sí un tema te conocés. Sí, Esa es la sí, sí, realidad. sí, Un sí, tema sí. escuchaste. Sí, sí, Y sí, son tal muy cual. conocidos, boludo, en todo Sudamérica, bueno, en toda Latinoamérica. Pensá que hacen giras por todos lados. Este, y para mí, bueno, está ese y está Tambiónica, que Tambiónica también me parece una banda increíble, fascinante. Sí, boludo. Chano es nuestro último, el último rockstar. El loco todo en un brote psicótico se fue con un cuchillo a pelearle a un policía que le pegó un tiro y lo quiso cuchillar, boludo. Eso es ser rockero. ¿Qué me vení con el reventado del puto de Charlie que se hace? Eso es ser rockero. Andate con un yuta, con un cuchillo y decirle te voy a matar. Y encima le No, todo pegaron es... un tiro y el loco lo fue a buscar. Qué grande el Chano, boludo. Es de las cosas más grandes que hay en Argentina, el Chano. Pobre Chano, boludo, ojalá que se... que ahora creo que está bien ahora. Viste Supuestamente, que tenía sí, problemas. sí, supuestamente está recuperado el Chano. Supuestamente. Sí, sí, sí. Mi vieja con mi hermana, que son fanáticas mal, fueron, no sé si fueron este año o el año pasado a verlo, en el Movistar, que ya se lo veía bien, que se lo veía súper, súper bien el chabón, que ya Qué grande estaba... el Chano, boludo. Sí, boludo, es una locura. Y pasa que, bueno, es algo a lo que está, no, a lo que estás ahí puesto, ¿no? Me imagino que cuando sos artista Y podés la caer gente que llega en esos ahí, problemas. llegar ahí arriba no es coso, no es barato. Te llegan muchas cosas. Y en eso, después está la cabecita tuya, si eso lo puede, cómo lo puede mantener, Sostener. claro, porque tenés que sostener. Aparte, aparte vos pensás que mucha de esta gente le dan laburo a otras personas también. Es todo un tema eso. No, sí, y además de todo, o sea, pensá primero en lo que vos tenés que hacer para estar en ese estado, porque obviamente tu figura no quiero decir el personaje, porque muchos no hacen un personaje, pero lo que vos le brindás al público tiene que estar al 100% todo el tiempo. Más a eso añadirle la fama y todo lo que trae eso, todo lo que perdés en privacidad, más que todo lo que vos haces es mediático, llega un punto donde empieza a ser mediático. Y es un efecto dominó donde llega un punto donde lastimosamente, bueno, terminás cayendo en ciertos lugares que no están tan buenos, ¿no? Pero hay artistas que claramente me imagino que están exentos de eso, pero bueno, no sé cuántos serán. Hay muchos casos de gente que, bueno, termina así. Puede Pero no, ser. muchas bandas, muchos artistas. Yo soy un chabón, escucho de todo. No tengo problema en escuchar música, Mentira, ¿eh? si yo te digo que escuché una banda que se llama Between the Buried and Me, no la vas a escuchar porque te va a parecer ruido. Entonces tampoco le hay que mentir a la gente. No, 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 yo escucho de todo, pero o sea, no me disgusta, no hay canciones que me disgusten, pero sí hay canciones que me gustan más que otras, y hay bandas que me gustan más que otras. Y Bueno, hay bandas por las escuchá, cuales con tengo esto preferencia. arrancamos el podcast. La última pregunta te hago. ¿Una noche con Alex Sergi o una noche con Michael Jackson? No, con Ale Sergi. Michael, ¿no? No, no, no. Pero Habría que hacer un especial de Michael uf, Jackson, ¿eh? con Tenemos para hablar. Mike podemos hacer un mes dedicado a Michael Jackson nada más. ¿Vos sí que era culpable de las atrocidades de las No, yo que no, 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 se... no, para mí no, para mí no. Ya Bueno, vamos a hablar, pero no, 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 no. Yo estoy convencido que no. Volvemos al tema de la música, es muy turbio, todo. Muy turbio. y pasa que la música es un instrumento de movilización de masa también. Sí, Entonces, tú ya lamentablemente llevas. sí. Y si la música. Bueno, como dice, hay una frase que habla algo así, no me la acuerdo exactamente, pero menciona justamente el tema de la música y cómo la música impacta tanto en el corazón como en la mente humana y cómo eso puede mover a un montón de masas. Una simple canción. Bueno, lo vimos el otro día cuando hicimos el especial de, de Patricio Rey. Movimiento de masas, Claro, exactamente, y cómo profundiza. tal cual. Qué loco, ya pasó cuánto, un mes, ¿no? Matamos al indio y no salimos campeones, somos una verga. Pero le pegamos, guacho, porque dijimos que iba a jugar ¿Te acordás cuando tiramos la del 2 de Basto, el 8 Sí, 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 sí.
de Basto que iban a jugar los 8 partidos. Sí, sí, aparte eso está en en YouTube que está subido, ahí está todo. Está con fecha y todo, así que para algún Pero bueno, chupapija que diga, está mintiendo! Bueno, ¿qué nos trae? ¿Con qué nos vas a sorprender, Santi? Santi, escuchá, Lauti hoy porque sabemos que los asesinos seriales son... Vos tenés... te hace cosquilla ahí abajo los asesinos seriales. no, porque hay que partir del punto que no sabíamos de qué íbamos a hablar esta semana. Y justo viendo fechas, nos dimos cuenta de que las primeras semanas de agosto justamente se relacionaban con este asesino, que era lo que habíamos observado en nuestro, bueno, en nuestro sistema de producción que tiene Paranormalia Podcast. Y habíamos visto eso, bueno, que las primeras semanas estaban relacionadas con este tema de este asesino, que bastante curioso, bastante interesante, una figura bastante notoria en lo que es, bueno, la cultura esta de los asesinos y todo lo que se brinda y todo lo que se conoce sobre ellos, pero este destaca por sobre todos. Y yo te estoy hablando precisamente del asesino del Zodíaco, que me imagino que vos lo conocés claramente, habrás visto algo. Mirá qué pelotudo, no se me estaba escuchando. Bueno, vuelvo a decir, hay algo a mí que me resulta ¿Te muy, escuchaba? muy, que me gusta, que, y no sé, es raro también, que no lo hayan podido haber agarrado. Eso es raro, me llama mucho la atención. No sé, me genera dudas. ¿Te genera dudas que no se esté diciendo la verdad con respecto al hecho de que lo hayan arrestado, que lo hayan agarrado, o Claro, el simple hecho de que no lo hayan ¿qué agarrado? estamos, o sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el crimen perfecto existe? Eso es lo que yo me pregunto cada vez que me acuerdo del asesino del Zodíaco. Es una muy buena pregunta y en este caso yo creo que este crimen es perfecto por lo complejo que se vuelve. No el crimen, sino lo que envuelve el crimen. Claro, No sé si me explico. sí, 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 sí. La complejidad que utiliza el asesino justamente para evadir todo lo que son. Bueno, y también añadirle, que eso también lo vamos a profundizar, y también vamos a dar un poco de pie con respecto a por qué no se atrapa esta figura, porque hay que entender también bastante el lugar, el momento, la fecha, cómo transcurría el sistema de investigación en ese momento, que es algo que lo vimos con, bueno, con tu pariente, Richard Ramírez. Con Este, Ricardito. con Ricardo Coso. Y bueno, y ahora vamos a ver por qué. Porque esta figura es previa a Richard Ramírez. Y eso tiene mucho que ver, no en el sentido de la singularidad de los asesinos, sino más bien en cómo estaba justamente el tema de Claro. investigación a nivel policial en ese momento. Entonces ya podemos tener de alguna u otra manera un poco de pistas. Pero esta historia lo que tiene es que es una historia un poco inconclusa, ¿no? Porque no tenemos un concepto, o no tenemos una historia, no tenemos Es una... como, viste, a mí me genera este chabón toda su historia del asesinato y cómo aparece. Es como que no tenemos la historia del medio. Exactamente. Ahí, qué sé yo, a mí me gustan mucho las historias o las películas o las series que te muestran lo que pasa entre medio de la vida de ese personaje. No te explica ni cómo llega ni cómo termina, sino que estamos viendo un día, puede ser un día común o un periodo de su vida. Eso me genera el asesino del Zodíaco. Es como que el loco ya estaba, ya mataba, y de un día para el otro desapareció. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no lo haga? No, no, es algo, boludo, es como que la cabeza me empieza a, a hacer millones de preguntas. Es muy curioso, y es muy curioso como no tenemos, bueno, como se dice actualmente en la jerga, el lore de esta persona, Claro, porque pues vos sos un es lo que le falta. pibardo. Es lo que le falta, falta el lore con respecto a este asesino. Y es un asesino muy interesante y muy curioso con respecto a lo que hace, si bien, como siempre decimos, no estamos haciendo ningún tipo de apología a este tipo de personalidad y mucho menos figuras, pero sí es reconocible el hecho de que, bien, se distingue un poco con respecto al resto de Sí. figuras, ¿no? Dentro de este, bueno, dentro de este... Sería, yo siempre me dio la sensación de este loco. Obviamente no estamos de vuelta, no hacemos apología a los asesinos y no está bueno matar, obviamente. Pero era como que tenía cierto
charming, dirían los yankees. Cierto encanto, tenía cierto, un tipo, podría haber sido culto, no sé, como era su metodología, era bastante rara, llamativa. No, siento que este loco no era un cabeza. Era una persona que hasta si vos me decís, che, lo encontramos y el tipo dice, mirá, maté en esa época porque estaba aburrido, le creo, ¿entendés? Pero bueno, no quiero después quedar pegado con algo que diga sobre un asesino serial. ¿Qué, Lauti? Te escucho, siento que estás como perdido en el tiempo, ¿puede ser? Ahí está, listo, ahí ya sí. No sé, se cortó un toquecín. Sí, te veo. Recién Hola, hola. Ahí está. quedaste congelado con la Sí, boca boludo. chupando la bombilla. No, boludo. Me van a sacar unos clips de eso. Bueno, pará, ¿estás ahí o te fuiste? Sí, 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 estoy. Pero sí, sí coincido. Escuché igualmente lo que dijiste vos, coincido con respecto a lo que vos mencionás justamente, de que, bueno, es un poco complejo en la forma en la que él se manejaba y también tenía un perfeccionismo con respecto a lo que él realizaba y a lo que él hacía con estas personas, ¿no? Porque se distinguía del resto. Que eso yo lo estaba pensando, mira, mientras lo armaba y mientras investigaba de esta figura, porque dije, qué curioso, ¿no? Porque la otra vez trajimos un asesino serial, para contar la historia justamente, pero se caracterizaba por la violencia que tenía. En este caso es completamente lo contrario, porque no hay tanta violencia. Si bien el hecho de asesinar ya de por sí es violento, a lo que vamos es, no hay un cuerpo descuartizado, no hay Claro. heridas punzantes por todos lados, no tenés ese tipo de escenas, sino que más bien tenés una escena sutil que incita a la investigación profunda con un sistema complejo de deducción y para poder descifrar dónde va a estar lo próximo. Por eso también es muy interesante lo que hacía el tipo. Era realmente un cazador, por así decirlo. Es decir, no quiero decir que se especializaba en cazar personas, pero sí tenía la diferencia ¿Cómo con es? respecto ¿Cómo al es? resto. Andaba explicando, vamos a ir si se puede ir desde un comienzo, si te parece. Sí, 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 obviamente. Papá, Vamos a iniciar. mirá, mirá por favor el graph que tiré ahí arriba. Me estoy autogloriando yo solo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que sale? Sesión. Uy, me encanta, boludo. Quedó lindo, Me quedó lindo. encanta, me encanta. Está bueno, ¿eh? Sí, Sesión sí. 11, Asesino del Zodíaco. Decía, así el que el boludo o la boluda que lo ve, mirá, están hablando de esto, porque la otra vez me vi uno y dije, le falta algo a esto. Claro, porque es como que sí, si agarrás el video en una parte, Claro. no tomás noción de lo que se está hablando. Bueno, dale, no te interrumpo más. Seguí. Bueno, esta figura surge, en realidad surge hace más tiempo, que eso también lo vamos a debatir, pero hay que pensar el momento histórico, ¿no? Estados Unidos justamente explota la guerra de Vietnam, lo mismo que pasaba con Richard Ramírez, no más que ahora el caso es diferente. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver empiezan a ver asesinatos y tienen una característica. Como les menciono, no podemos hablar del tipo ni de la historia porque no la tenemos, porque no la han atrapado, pero sí podemos profundizar un poco en lo que son los crímenes. Y estos crímenes justamente comienzan a surgir a finales de los 60, es decir, 68, 69, esas fechas prácticamente, y los principios de los 70, donde se empieza a mover este rumor de están asesinando gente, algo que bueno, ya entendiendo cómo es el concepto social de Estados Unidos, no es algo que alarme en primera instancia porque era algo que pasaba, no con una frecuencia extremadamente alta, pero ya se veían casos así. Sí, es común Entonces, para no ellos. había, no sé si común, pero es como, bien, hay otro más, ¿entendés? Este, entonces empieza esto, ¿no? Y la gente dice, bueno, bien, pasa, bueno, vamos a ver, ya lo van a investigar, qué plan. Pero empiezan a tener pistas este tipo de asesinatos. Y eso es lo curioso, lo que llama más la atención bueno, de la sociedad, ¿no? Y de todos estos tipos de medios de comunicación que empiezan a investigar con respecto a lo que es el asesinato y el asesinato de estas personas. Entonces,
encuentran algo raro porque empiezan a encontrar qué es lo que más distingue a este tipo de asesino, ¿no? Que son las notas que él dejaba. Entonces, bien, hay que ponernos en el tiempo. 1968, un asesinato. 1969, otro Bueno, asesinato. yo 1970. quiero ir alumbrando. En el 68 se da el asesinato de David Faraday y Betty Lou Jensen, que eran Sí, dos pendejitos, 17 y 16 años, que fueron asesinados a tiros en su primera cita. Viste que, sí. qué loco, porque en la película, que vos la viste seguramente, este asesinato se muestra como que fue a la luz del día. Y yo investigué y supuestamente se hizo medio de noche. O sea que no sé a quién creerle, si a Hollywood o a o al FBI. A mí fue un asesinato nocturno, llegando la noche. Ah, Para sí, mí viene en claro, ese horario. para mí también Sí, viene sí, ese sí. horario, sí, sí, sería medio Viene extraño. en ese horario. Viene en ese horario, pero este asesinato que es muy curioso, que sucede justo, encima sucede 4 días antes de Navidad. Así que empieza la cuestión Lauti, mediática de mataron a unas Lauti, personas. te corto un cachito porque vos sabés que están tocando timbre acá, abajo. Sí, sí, anda Y tranquilo. a ver si se escucha como un puteo a la persona. Sí, sí, anda tranquilo, yo te espero. Así que bueno, gente, vamos a esperar un ratito a Nico hasta que baje a buscar lo que le hayan enviado, a ver qué es lo que es es el timbre que le suena. Por ahí es el asesino del Zodíaco de, de Rosario. Pero bueno, desde ya agradecerle a todos los que están presentes, muchas gracias por estar acá. Y bueno, espero que disfruten de estos maratones que vamos a hacer, porque seguramente hagamos un maratón con respecto a todo lo que son los asesinatos, vamos a hacer varios. Con Nico, bueno, ya estamos hablando de ese tema. Queremos hablar varios, pero no queremos invadir lo que es el podcast de toda esta movida de asesinos y demás, así que seguramente haya semanas donde sí, semanas donde no, y vamos a ir profundizando en otros temas. Hay un tema muy importante que queremos profundizar, que es un tema muy bueno, que es, no me acuerdo precisamente el nombre, pero es de un tipo que, que va en un avión, lleva una bomba y se va del avión básicamente con un montón de plata. Nunca lo encuentran, supuestamente se va a México. Es un Beekeeper o algo así se llama el tipo, me parece. O sea, el nombre que se le había dado, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante interesante que se lo voy a plantear a Nico para ver si lo podemos hablar y si a él le interesa también, porque bueno, como les digo, esto lo llevamos entre los dos, así que tenemos que estar los dos de acuerdo para poder realizarlo. Vamos Bueno, a hablar de perdón, esos perdón, perdón. temas. Voy a pasar a contar lo que pasó. La concha de mi mamá. Tengo una bronca. Es así el tema. ¿Para qué? Vino el verdulero. No, no, no. Tengo. Ahí, no sé si se mudaron hace poco acá arriba, no sé qué pija pasó. Y vos sabés Sí. que. No sé si apretó el botón. Encima no puedo bajar a decirle, porque justo estamos en el podcast. Pero no sé que apretó el botón y quedó acá como. Como que está. No sé si se escucha. No, no se Hace escucha como una. nada. Bueno. Pero bueno, dale, sigamos. Contabas, Lauti, perdón. No, pero tranqui, bajá, boludo. Si le tenés que avisar, No, no, porque bajá. si bajo lo cago trompada. Sigamos. No, le estaba diciendo a la gente justamente de toda esta movida de los asesinos y demás, y de que nos interesaba hablar de esto, que obviamente lo íbamos a hablar y lo íbamos a desarrollar en más podcasts, pero no seguidos, porque también hay que darle un poco de espacio a lo que es el tema de los asesinos. Sí, no, pues aparte van a Este, decir estos dos enfermitos mentales. No, sí, sí, sí. Pero bueno, estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De que este asesinato surge, mira, 4 días antes de Navidad. Entonces ya tiene esa movida rara, ¿no? O sea, no raro por el día como tal, sino por lo que impacta en la gente y en la cuestión social. Muere gente, encima siendo dos adolescentes, que ya es un crimen que, bueno, empieza a llamar la, la atención de los civiles y de todo lo que es la prensa y los sistemas de comunicación y demás. Entonces empieza a estar esta movida y es ahí donde descubren que eso es un dato que para mí los termina perturbando porque dijeron hasta este momento nunca vimos un tipo así, hay que partir de ese punto, ¿no? Claro. Vos por lo general ves un asesinato y ¿qué es lo que ves? ¿Ves la escena del crimen? Si se utilizaron armas de fuego, bueno, los casquillos, o ves heridas punzantes y nada más. Y alguna que otra pista con respecto al asesino, pero no ves nada más. En este caso aparece una carta, que eso es lo curioso. Una carta firmada, ¿no? El asesino del Zodíaco, en el cual no se menciona justamente el nombre de él, pero
o como él se hacía llamar, pero sí un montón de simbología. Eso por Esto es ahí lo eso curioso, por ahí lo loco, boludo. Eso por ahí lo la loco. simbología. No, y que el loco como que tenga su cartita y firme, eso me resulta re extraño. O sea, no sé, está, o sea, está bueno, qué sé yo, no está bueno que haya matado gente, pero le da otro toque. Yo me imagino, a ver, me pongo en la mente de un investigador y te motiva. Yo sí me tengo que poner en la mente, mira, y lo que te voy a decir por ahí es una burrada, por ahí es algo certero, no sé. Yo sí me tengo que poner en la mente de un investigador en ese momento y justamente en ese preciso momento de 1968 y 69, lo primero que pienso es, bien, este tipo dejaba enigmas, dejaba cartas escritas con cuestiones que no se podían descifrar, perfecto. Dejaba su firma. Si te fijas, su firma, en este caso el círculo con la cruz en el medio, hace Sí, referencia a una mira si lo miras desde un claro, sí, punto sí, sí. de vista normal. Entonces, bien, una mira. Estados Unidos en guerra. Algo que impacta a la sociedad. ¿Por qué se lo hace? Es decir, ¿qué es lo que estaba tramando? Que no quiero decir que sea algo así, pero bueno, no te sorprendería de Estados Unidos, ¿no? Que digan, estamos en un conflicto bélico, la gente se nos está dando vueltas, Pongamos están un todas estas asesino. movidas. Pongamos a alguien, hagámoslo indescifrable para que no lo puedan cazar y eso genere más morbo en la gente, más atención y se hable más en los medios para evitar la cagada que nos estamos mandando en Vietnam. No sé si sea así, ¿entendés? Pero no deja de ser una cuestión que, bueno, podría pasar, es Estados Unidos. Sabe que es un país medio complejo, ¿no? Sí. Por eso le digo, ¿es una burrada o puede ser algo certero? Pero si lo asimilás es curioso, porque o tenés que ser una persona que tenga un problema extremadamente grande y quiera realmente ser conocido y tiene esta singularidad, bueno, que tienen ellos, ¿no? De ser narcisistas, egocéntricos, de que quieren estar siempre en lo más arriba y demás. Entonces, bueno, puede ser, se puede tomar desde ese lado, ¿no? Una persona que va, asesina, deja un mensaje criptado, que plan, para poder tener esa visibilidad. Pero es curioso, porque si vos no querés que te atrapen, no, por lo general no te mostrás visible, tratás de hacerlo de una manera cauta, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué sucede esto? Eso es lo que a mí me resulta curioso de este Lauti, tipo. vamos a una pausa porque está haciendo ruido y le voy a decir un par de cosas de acá abajo. Y ya venimos. Sí, Tengo una bronca. hermano, Ya venimos. 5 minutos. no, pero tranquilízate, boludo.
Bueno, sí, vos estabas contando, no estabas contando, Lauti, de que amás a los asesinos seriales. No, este, bueno, te estaba contando de esta idea mía de que era muy raro, era muy curioso lo que pasaba en ese momento y que bueno, no sé si vos estás de acuerdo con lo que yo acabo de mencionar con respecto a esta posible posibilidad del gobierno de mandar a alguien así. Es Me un poco parece a mí conspiranoico, eso me parece un montón. No digo un que montón no, en... no digo que no, pero me parece una banda. Ya, que hagan eso es mucho, qué sé yo, es Y mucho. es mucho, pero entendiendo el contexto y todas las crisis que estaba empezando a tener y... Bueno, no te digo que estaba teniendo una guerra civil, porque no la estaba teniendo en ese caso, pero sí empezaba a tener una movilización extremadamente grande Claro, sí, de sí, sí, gente que sí. estaba en contra de eso. O sea, no me llamaría la atención. No digo que sea una certeza, pero no me llamaría la atención. Igualmente, lo más seguro y el 99% de certeza es que no fue así. Pero bueno, no deja de Bueno, ¿y ser algo curioso. cómo sigue cómo sigue lo de este Zodíaco? Hablamos ya del primer asesinato. Yo El después, primer asesinato, yo después tengo sí. acá anotado, hubo en el 69 el segundo. Sí, exactamente. Ah, ¿Querés dar las fechas? sí, sí, tengo el 4 de julio, Ujú, que sabemos que el 4 de julio es el día del Independence Day of USA. sí, Darrell Ferrin, de 22 años, y Michael Magnew, o Mageau, de 19. Fueron atacados en el auto. Darlene murió y Magnew sobrevivió y es el que describe. Es el que da la famosa descripción. Y del acá, asesino. claro, acá dice que bueno, que el loco era como que apareció de una manera muy teatral, que tenía una capucha. El loco dijo que tenía una capucha negra de verdugo. Y que tenía Curioso. el símbolo de una cruz celta blanca. O sea, a la mierda que eran todos cultos, ¿no? Ahí en ese lugar. Porque vos decís, en medio del quilombo, vos ves una cruz, ves un círculo, una cruz, una mira, como decís. Él dijo que era una cruz blanca celta. Celta. Sabía el tipo, sabía cosas ese. Claro. Mirá qué loco, ahora me Este. quedo pensando, digo, che, qué loco, ¿no? ¿Habrán estado todo enganchados? No, bueno, No, no, seguí, para. seguí, seguí, seguí. Seguí porque ya me entra la conspiranoia. Vos ponete conspiranoico tranquilo, mi querido amigo, no hay problema. Pero sí, eso es verdad. Justamente, bueno, el día de la independencia de los Estados Unidos, 1969, 4 de julio, fallece una persona y sobrevive otra en la cual da descripción de la figura de este asesino, ¿no? Y Perdón, empieza, perdón, pará, porque acá me estoy equivocando. No, era el siguiente asesino, fue el siguiente asesinato fue el de la Cruz Celta. Se me mezcló acá, bueno, lo tengo todo anotado. El que hablamos del 4 de julio es el que describe al atacante. pero sí, Eh, que a los 40 minutos del ataque, escuchaba, acá lo tengo bien, el propio asesino llama a la policía para reportar el crimen. Él mismo llama al segundo asesinato. eso es lo curioso, ¿no? Porque por lo general no suelen hacer eso, No, entonces, no, 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 no. El asesino siempre eh, se dice que, a ver, sí tiene el patrón de querer llamar la atención, como lo hizo mediante las cartas. Pero sí, carta, sí, claro. es como que si vos matás a alguien no va a estar levantando el tubo diciendo, che, acabo de matar a alguien. Hoy en día siento que sería imposible con la tecnología, como está todo tan eh, globalizado. Militariza. Sí, sí, sí. Y bueno, y está esto que mencionas vos, donde se da la figura de este asesino, ¿no? Y ahí empieza a tomar relevancia la figura del tipo, y bueno, también ese miedo a nivel social, ¿no? De, bien, estamos ante un tipo que claramente está loco, asesina gente, encima tiene eso, ¿no? De que los primeros asesinatos van en víctimas jóvenes relativamente, porque Sí, fíjate, 16, 17, 22, es decir, son números chicos para edades cortas. Por ende, se podría considerar que hasta ese momento tenía esa tendencia de agarrar a gente que por ahí fuese un poco más desprevenida, ¿no? Porque las primeras dos víctimas estaban completamente desprevenidas. Pensá que fue en un lugar un poco más alejado de lo que es la ciudad y la urbe, estando ya casi de noche, con dos personas que ya eran, bueno, adolescentes, no eran adultos. Entonces tiene esa singularidad, que es una singularidad que se ve en muchos asesinos. Hay asesinos que asesinan a gente entre ciertas edades, asesinos que asesinan a un cierto género
después, y tenés un montón de variantes, ¿no? Pero lo curioso es que este tipo arranca con edades jóvenes y poco a poco eso es como que va escalando, va subiendo. Que no sé si vos tenés los datos ahí, que después los mencionarás, pero poco a poco va subiendo el tema de la edad. Y a ver, es relevante y no al mismo tiempo, lo que importa y lo más crudo y feo es que asesinaba gente, pero está ese tema de los números también para echarle un vistazo. No, sí, 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 eso lo tengo anotado. Bueno, y el 11 de octubre, antes de que termine ese año, asesina a Paul Stein, de 29 años, un taxista. Le pega un tiro en la cabeza y lo que hace el asesino del Zodíaco, corta un trozo de la camisa que tenía sangre del taxista y se lo manda por correo a la policía. Que en las imágenes que estamos viendo acá de fondo, en un momento aparece esa carta que tiene adentro el trozo de sangre. O sea, yo leo esto, veo esto, y el chabón, no entiendo, ¿quería ser atrapado o quería mostrar que la policía no servía por una mierda? Y yo creo que quería engañar al sistema de investigación policial, claramente, engañarlo o mostrarle que no tenían la capacidad de poder atraparlo. Cosa que hizo porque nunca lo atraparon, pero tenía esa singularidad. Bastante curioso y macabro, ¿no? Tener a una basura humana así en la ciudad. Bueno, sí, dale, seguí, seguí, yo te estoy escuchando. Bueno, Tengo y datos antes muy del 11, interesantes pero quiero que termine de dar de todo esto. antes Así, del asesinato este que vos mencionas el 11 de octubre, hay otro sí, asesinato, hay otro asesinato. días antes. El 27 de septiembre. Exactamente, el 27 de septiembre, por lo cual este asesino genera cuatro asesinatos en un solo año, digo, tres asesinatos en un solo año y uno en el año anterior a ese. Pero es particular el asesinato del 27 de septiembre. ¿Por qué? Porque en este caso, ya es como que empieza a tener una falencia, si te fijas. Las primeras dos personas mueren directamente en la Ahí escena del estamos crimen. viendo de fondo la imagen en el vivo de cómo lo describen a él. Qué curioso eso, ¿no? Sí, Pero bueno, está este asesinato del 27 de septiembre, ¿no? Donde Cecilia Shepard muere 2 días después bueno, de haberse cruzado con este asesino y Brian Harnell sobrevive. Y ahí es donde está esa particularidad, ¿no? Donde la gente empieza a decir, esto es muy extraño, ¿no? Porque ahí empieza a estar esta denominación de lo que era la figura del asesino, en la cual, bueno, mencionan, bueno, como mostrás vos en la imagen, una persona que estaba con una capucha encubierta, que tenía su rostro cubierto, y un símbolo parecido, bueno, a lo que acá, bueno, lo que mencionan también es justamente a lo que vos decís, la cruz celta, y también se menciona el tema de la mira telescópica en el bueno, pecho. ahora estamos, ahí de fondo estamos mirando la carta que él manda con el pedazo ensangrentado. Ese vendría a ser la parte de adelante de la carta. San Francisco, California. Que es justamente el asesinato del 11 de octubre de 1969 cuando asesina a este taxista. Sí. Que ahí empieza más inclusive el boom mediático de esta figura, ¿no? De bien, el asesino que envía cartas al periódico, que envía cartas a la policía, que envía figuras, imágenes, Bueno, yo pruebas. tengo un dato de las cartas, no sé si vos lo sabías, lo tenés, seguramente que sí, porque viste, acá acordate, vos sos el enfermito de los asesinos, no yo. Em, él empieza a mandar cartas con criptogramas, medio enreversado. Ahí tenemos ya un poco más adelante en el 70, esta fue otra carta que se ve ahí para el que sepa inglés va a entender todo lo que dice, que mandaba a los periódicos, a la televisión. Eh, el primero que manda, que tiene tiene el nombre de la carta Z408, es resuelto a los pocos días por un profesor de secundaria y la esposa. Me gusta matar porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Ahí es cuando le dan el pistoletazo y el chabón se termina volviendo una celebridad, básicamente. Era lo que buscaba, ¿no? Claro. Y bueno, otro dato más. El cifrado más famoso, el Z340, escuchate esto. Tardó 51 años en ser resuelto. Se descifró en el 2020 recién.
Y revelaba que no tenía miedo a la cámara de gas porque lo enviarían antes al paraíso, donde sus víctimas serían sus esclavos. Qué raro, qué raro todo, boludo. Andá a saber ¿Cómo, si el tipo generó cómo encriptás un mensaje? Y hasta el día de hoy hay muchas de estas cartas que no fueron resueltas, no están resueltas. No se entiende el criptograma, el anagrama que usaba. Es muy loco. Guarda el micrófono, Nico. Porque si el micrófono Ahí está está, bien. ahí se escucha perfecto. Ah, Este. No, sí, es muy curioso, es muy loco lo que le pasa a este tipo. Bueno, en el tema de todos estos mensajes que él dejaba encriptados, pensá que, bueno, también, si él quería, agarraba el alfabeto directamente y empezaba a generar imágenes y formas y les ponía algunas cosas. Se generaba un sistema de su alfabeto básicamente y comenzaba a escribir en base a eso. Que tenía esa dificultad, ¿no? Porque si lo había creado él, era la única persona que lo podía interpretar de forma fácil, por así decirlo, y otras personas, bueno, rebuscarse ese sistema y cambiarle el código a las letras y demás, y darle otro tipo de significado, etcétera, etcétera. Entonces tenía esa complejidad. Y era lo más complejo, ¿no? Porque nadie lograba descifrar. Y lo curioso era que este tipo mencionaba en estas cartas lo que se cree es que mencionaba justamente dónde iban a estar los próximos asesinatos, dónde iba a cometer sus próximos crímenes. mirá, eso no sabía. Que supuestamente era el acertijo que el asesino enviaba a lo que era la prensa. Bien, hagan esto mediático, que la gente lo investigue y en base a eso quien lo investigue encontrará el próximo asesinato. Para mí, él hacía esto y si te fijas, en el último tiempo, el primer asesinato que él hace es en 1968, ¿no es cierto? Sí. El segundo asesinato que él hace es el 4 de julio, por ende ya tenés muchos meses de diferencia, tenés 7 meses de diferencia. Después tenés 2 meses de diferencia y después tenés días directamente. Entonces, es como que el tipo dice, bien, lo de las cartas se está empezando a movilizar la gente le está empezando a entrar este morbo con respecto a lo que yo escribo y con respecto a lo que trato de encriptar acá. Estupendo, no lo están pudiendo descifrar. Hay gente que lo descifra y hay Claro. gente que no. Una minoría sí. Entonces, bien, voy a hacerlo más difícil y cada vez voy a ir de alguna u otra manera anticipando o diciendo dónde se va a cometer el otro crimen y quien lo encuentre, joya, y el que no lo encuentre, bueno, lo verá de vuelta y nuevamente pondré este acertijo en marcha con otro asesinato. Claro, sí, sí. Para mí se trataba de eso, de cazar, de él cazar a ciertas personas y de que también lo casen a él. Porque yendo claro, ¿no? Si, imagínate, él tiene la cruz en el centro, perfecto. Si lo ves de una cuestión lógica, es un punto de tiro. Hace referencia a la cacería. Vos sabés que nunca lo había pensado de ese lugar. ¿Será que leí tanto de este chabón y miré y este último día estuve leyendo tanto? No me pregunté por qué, si es la estupidez que tengo en la cabeza, pero claro, tenés razón, es una mira. Yo la tenía con, como hablaba en la Cruz Celta y, a ver, simbológicamente es un cruce de caminos eso también, porque es una cruz, Claro, sí, es un sí, sí, cruce. sí. O sea que si lo tenemos que mirar por ese lado, no sé. A ver, la simbología tiene mucho que ver con estas cosas y para mí este chabón no era un loco común y corriente. Para mí era un tipo que sabía mucho lo que hacía. Yo acá tengo anotado, yo acá descodifiqué mediante la numerología un par Sí, de números que son bastante interesantes, que a mí como que llegué a esta conclusión. El primero, viste que él reclama 37 víctimas, sí, supuestamente él mata. Son reconocidas 6 creo, o 7. sí, 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 7. 7, bueno. Em, el 37, si sumamos todo, da 10. Uno más cero es 1. Y en el caso de un asesino serial, y más por lo que él hacía, el uno representa al ego. Eh, es esta cosa de control, porque el chabón tenía una obsesión con el control, que por eso para mí hacía las cartas y era todo criptográfico, justamente como diciendo, yo sé, ustedes no saben. Después, sumé la fecha de inicio del asesinato, del primer, y da 11 de vuelta, da un comienzo de algo. No sé si lo hacía de manera de manera al azar. Me llama mucho. Y voy a dejar para después, hacerme acordar que lo tengo acá anotado por si me olvido. Hice una configuración energética con el método Sahu sobre el chabón este. Que es re interesante lo que dio.
Tiene que Bien, ver, estupendo. tiene que ver con él. Pero bueno, Alex, no te quiero interrumpir más, seguí. Para mí lo que vos mencionás del número 11 tiene todo el sentido del mundo y para mí, a ver, lo hacía conscientemente. Ya hay que partir del punto de que si el tipo tenía la capacidad de hacer este tipo de cartas encriptadas para que los demás resuelvan el acertijo, era porque algo también profundizaba de fondo y también dejaba. Entonces, el número 11 a qué hace referencia también a lo próximo que está por venir. Entonces, bien, se empieza esto, se cierra ese ciclo, se activa uno nuevo. Cada asesinato que no se resuelve, va a haber otro asesinato Claro. hasta que den con la pista exacta y puedan prevenirlo y me den casa a mí. El cazador estaba tratando de ser cazado, pero no lo podían cazar. ¿Entendés a lo que hace referencia? Tipo, te voy dejando las pistas donde yo voy a ir a parar. Si vos estás ahí en el momento que yo genero el asesinato, ya cortás mi línea. Vos Ya decís cortás que... eso. Y me vos- encerrás, porque si te fijas el círculo con la cruz adentro, ¿qué es? Más allá de ser un cruce, también es una encrucijada y está encerrada. Entonces, todos los puntos, 4 puntos y el punto central. El punto central sería él y los 4 puntos serían los puntos que intentan encerrar eso. Claro, sí, El sí, sí. círculo, la perimetral, el encontrarlo y demás, tiene un poco de simbología si te lo pones a mirar también desde una forma un poco conspiranoica, ¿no? Y no certera porque él le habrá dado el significado que Bueno, él mirá, consideraba en eso. esa imagen se ve un identikit del chabón. Yo no, igual no puedo creer los criptogramas esto, boludo. Me parecen demasiado, es un montón, es mucho. O sea, gente que o era superdotado o estaba muy al pedo, qué sé yo. Sí, sí, la repetición de ciertos patrones ahí. Es muy, muy curioso, la verdad, y genera mucho, bueno, en ese momento habrá generado un morbo masivo en la gente. ¿Dónde estará la próxima víctima? Y bueno, viste que justamente encima los yankees tienen esta cultura es todo un show para ellos. Sí, que vuelve muy mediático este tipo de Claro, figuras. claro, este chabón habrá sido, no me imagino, tope de gama en ese momento. O sea, qué loco, qué loco vivir, me pongo a pensar en una sociedad en lo cada tanto sale un chabón y en las noticias es como diciendo, bueno, ahora está el asesino de carteros, ¿entendés? Y vos decís, loco, ¿entendés? Pasa un tiempo y aparece otro asesino. Qué loco vivir en esa sociedad. Qué loco vivir en esa sociedad y también, qué loco que este tipo de figuras justamente emerjan en momentos casi similares, ¿no? Porque tenés una conexión de asesinos en cierto tiempo donde se conectan todos linealmente. Sí, Eso es lo curioso. sí, O sí, sea, sí. pasó con el caso anterior, ¿no? Donde vimos que estaba Ted Bundy y Richard Ramirez en la Sí, misma ciudad. se cruzaron los dos locos. Es, es una locura, la verdad, y también habla mucho, bueno, de la cuestión social que no sé si también tanto de la cuestión social, ¿no? Porque eso depende de cada persona y de lo tocado que tenga el bocho, pero es curioso que justamente es ahí donde está el epicentro. Y también hay un factor fundamental para este tipo de figuras, que eso hay que entenderlo. Hoy pasa, sigue pasando por ahí, no tanto en esa medida, ¿por qué? Porque hoy hay un sistema de vigilancia mucho más amplio, un sistema de control mucho más amplio. Pensá que en 1909 no había chance de encontrarlo, y más si te dejaban un mensaje encriptado, es decir, la investigación de ese momento no estaba centrada al 100% o No, perfeccionalizada al era, 100% para poder, era este, complicadísimo. Era era complicado. complicadísimo. Era complicado, sí, sí. Estamos hablando que todavía no se habían hecho los perfiles psicológicos. Se estaba armando eso. Se estaba armando todo el tema del estudio de los perfiles psicológicos, eso es verdad, no había cámaras, es decir, la figura del asesino la podías detectar si había un testigo o si una de las víctimas sobrevivía. Eran las únicas dos chances que vos tenías de decir, bien, la figura o el tipo tiene una similitud con esto que vamos a hacer acá. Si no, no había forma de encontrarlo. Entonces eso también le daba una facilidad para escabullirse en lo que era la sociedad y también entendiendo el contexto histórico que se vivía en ese momento, ¿no? Un momento donde la gente estaba recontra loca. Que es lo que yo hago tanta mención, rompo tanto las pelotas, pero el concepto histórico y el momento en el que se desarrollan este tipo de figuras también tiene muchísimo que ver, porque agarrás a una sociedad que está dividida, una sociedad que está fragmentada, un gobierno que está en un conflicto bélico, que habrá mucha gente que diga, no, eso no tiene que ver, pero sí, porque tenés una división, tenés un punto de atención centrado a un tema específico. Por ende, los demás puntos pueden meterse y escabullirse hasta llamar la atención, algunos con más intención y otros con menos. Este tipo claramente tiene una intención muy grande de llamar la atención. Y eso también resulta bastante curioso
Entonces, Mirá, es estamos bastante... viendo de fondo, ¿viste este documental? Mi padre, el El, asesino del Zodíaco. Supuestamente está en Disney Plus. ¿Lo ese no conocías? lo vi, Vos no sabés, lo vi, no lo vi. después quiero investigar. Yo tampoco lo vi. Es más, no sabía de su existencia hasta que me puse a investigar esto y no llegaba a verlo. No, ese no lo pude ver, Igual, qué la verdad. enfermedad, qué mal que tenés que estar el bocho y los productores acá, para sacar guita con el título. Mi padre, el asesino del Zodíaco. Este, Eh, sí, loquísimo, la Made verdad. in Estados Unidos. Y Como, Made in Yanquilandia, que están todos está súper loca la sociedad esa, boludo. bueno, sigamos. ¿Y cómo? ¿Por qué se llamó el Zodíaco? Hay una particularidad, es decir, no hay una forma básica para describir por qué justamente el asesino del Zodíaco. Se hace referencia a eso, con respecto a todo lo que él, bueno, encriptaba y también la simbología que él utilizaba, entonces él lo consideraba de alguna manera con un tema zodiacal. Eso es lo que yo interpreté y lo que yo busqué y me informé. No sé si vos tenés otro tipo de información No, más acá profunda con respecto a eso. está la carta que mandan en el 69 al periódico, una de las cartas que manda el San Francisco Examiner. Y en ese texto, cuando él utiliza el apodo por primera vez, él como que escribe la frase This is the Zodiac speaking, que es aquí habla el zodíaco, él mismo como que se empieza a autodenominar. Bueno, después vos viste, hay un sospechoso principal en la historia. No sé si Sí, 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 querés que sí, sí. empecemos a tocar ahí, porque también hay algo muy interesante con el nombre. Porque yo quiero tocar un tema que también, a ver, nosotros, bueno, que practicamos las Sí, no cuestiones te vas a más querer tocar en espirituales. vivo, Lauti. No, 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 utilizamos ciertamente las cuestiones lunares, ¿no? Sí, Vos las utilizás. sí, Entonces, sí, sí. ¿no habrá una referencia también con respecto a esto, con este tipo? Es decir, los asesinatos nocturnos de noche, justamente ciertas fechas. Habría que investigar igualmente y es un quilombo investigar eso, pero hay que ver porque es curioso que una Sí, persona se denomine como el asesino del zodíaco. sí, Es sí, sí, decir, sí. Y no hay chance de que vos sepas de qué signo es la víctima que vas a ir a cazar, a menos que lo investigues, pero no podés en ese momento, pero no tenés ningún tipo de chance. Entonces, o lo hacía en noches de luna, menguante, y encima, bueno, en la simbología que él pone, hacen referencia. Hay ciertos círculos con la mitad negra y la mitad blanca, que si lo interpretas de una manera simple te puede hacer recordar a la luna también. Entonces podría venir lo de zodiacal o esta onda astrológica de ese lado, ¿no? No sé si vos interpretás lo mismo. sí, esa investigación la hice más por el lado psicogenealógico y que acá lo estoy justo estaba leyendo, estaba como repasando. Y la configuración energética que tiene él. Si querés puedo ahondar un poco ahí, que es Sí, sí, por supuesto. bastante interesante. No sé si alguna vez hicieron algo de esto, me parece que no, somos los primeros que estamos haciendo. Yo lo que hice fue, bueno, según el árbol genealógico, que es su árbol familiar, primero, el dato más llamativo es que él hace o trata de hacer una castración sistémica, porque viste que atacaba principalmente a parejas. Sí. Bueno, y generalmente las parejas estaban o en auto cerrado o atacaba a la gente desde ese lugar. Entonces se me viene a la cabeza como un símbolo muy uterino. Como que el loco buscaba cortar, seguramente por algún problema que acá me voy a poner re psicológico y medio fumado, pero lo denominé, lo vi por ese lugar. Em, después está este desafío que él hacía con la policía y la prensa. Que sabemos que la policía, la prensa está representado muy por lo patriarcal. Entonces, él mandando esas cartas es como un llamado de atención y es con esos dibujitos siendo más un niño. No sé si lo ve de esa manera. Por ahí yo pienso, tuvo algún padre ausente quizás, o abusivo, o castrador, o no sé, para mí viene por ese lado. Eso por el lado del árbol de él, que me parece Ujú. muy loco. Y después, con el método Sahuk, el que yo uso con el que trabajo y ayudo y curo a la gente, analicé y es
Es bastante interesante. Si querés te lo leo, porque lo tengo acá escrito. Si no te interesa, decime y cortamos acá. No, no, léelo Ah, tranquilo. Antes quería decirte que es muy curioso lo que vos mencionas con respecto a esto del perfil psicológico de este tipo, y que vos mencionas justamente esto del padre ausente y demás. ¿Y sabe qué es lo curioso de los asesinatos del tipo? Que en todos los asesinatos que el chabón realizó no se vio ningún tipo de sistema de abuso, es decir, más allá del asesinato y de los disparos, no hubo ningún tipo de abuso sexual con ningún tipo de las víctimas. sí, eso Es es verdad. decir, no tenía ese patrón característico que por ahí tienen otros asesinos que muchas veces se asesinan justamente para eso, ¿no? Cometen el delito y después, por lo general, termina culminando en el asesinato de la víctima. Pero Sí, acá era diferente, era algo distinto. sí, Y sí, tiene algo místico, y yo estoy de acuerdo con vos con lo que vos decís, ¿por qué? Porque el chabón en un momento menciona que las víctimas que él caza van a ser sus esclavos en otro momento. sí. Ahora sí, si querés seguir con esa. Fue muy interesante lo que mencionaste, ¿eh? Bueno, gracias. Viste que tengo cara de boludo, pero yo soy re bueno con estas cosas. La gente me lo termina agradeciendo después. Bueno, me lo agradece con plata y con regalos. Bueno, y con lo del Sajú, lo que yo hice fue em, como que me fui a la matriz elemental de los siete asesinatos, estos que se saben, que están como documentados. eh, y como que llegué a la definición de que él tiene un carácter errático y explosivo a la hora de asesinar, de la manera que trabajaba, la manera de mandar las cartas, por qué todo encriptado. Entonces, escucha esto, que interesante. Los periodos de actividad de él muestran picos de energía destructiva. O sea, estamos hablando de un chabón que aparecía, que muy bien como vos decís, y no es que buscaba abusar o buscaba... No, el loco iba y pegaba un tiro. Era acción total. Ese es un exceso del elemento fuego. Y el fuego, representado en un asesino, que no es la primera vez que lo veo, sino que lo vengo... No es que vengo estudiando esto, pero vengo viendo, leyendo casos asesinos, es el fuego de ellos es un fuego fuera de control. Es como violencia expansiva, esto que te hablaba del ego antes, es el deseo de atención también, por eso las cartas, por eso algo, o sea, el loco no es que dejabas cosas sueltas, sino que de alguna manera era acción total llamando la atención. Y después, o sea, es fuego y metal, porque después choca mucho con lo que vendría a ser el metal, que son las armas, yo lo anoté, y después escucha esto, que me parece muy interesante, la estructura matemática de los códigos. Estamos hablando de algo rígido, ¿me entendés? Es, me parece muy pesado la configuración energética que tenía él. Y después, configurándolo con los cuatro sistemas de los cuatro pilares del destino, el pilar de su yo interno estaba en guerra con el pilar de su sociedad en torno. Entonces, escucha esto, el mundo exterior para él era un mero tablero desechable utilizado para equilibrar, mediante el caos, su tormenta elemental interna. O sea que el chabón, por decirlo de alguna manera, tenía esta cosa de niño que trataba de llamar la atención de alguna manera, generando caos, pero un caos que le servía a él y no a la gente. Y para mí nunca fue testigo, nunca fue, perdón, no testigo, nunca fue consciente de que él mataba gente. Para mí, el loco era una especie de acción, de trabajo, de verbo que hacía, ¿me entendés? De acción total. Y no sé cómo decirlo, siento que una persona que estaba totalmente deshumanizada, todos los asesinos están deshumanizados, pero este loco en especial para mí, no sé, estamos hablando de una persona muy complicada. No sé qué le habrá pasado en su vida, seguramente alguna cosa de abuso debe haber habido, pero está esta cosa de ir contra la autoridad mediante acciones que son en este caso totales. Y como vos, de vuelta, voy a decir lo mismo, vos muy bien mencionas, no hay ningún tipo de acción de abuso, no hay ningún tipo, no, nada, es como el loco, vos estabas con tu novia el auto y iba y les pegaba un tiro a los dos, ¿me entendés? Y capaz que escribía la carta y no toda encriptada y se iba. ¿Se entendió algo? Es muy complejo, pero porque me refascinó cuando lo empecé a hacer. Sí, y a mí me llama mucho la atención cuando vos justamente mencionás el elemento metálico. ¿Por qué? Porque hay que comprender que el elemento metálico también guarda justamente esa energía del asesinato, por lo cual esa energía, bueno, bastante baja, ¿no? De vibración,
termina quedando en eso, entonces también se acopla de alguna u otra manera al sistema energético de este sujeto, por lo cual se puede entender la alteración y el cinismo que hay de fondo con respecto a lo que son sus cartas y demás. Y lo del fuego que vos mencionás también es bastante curioso e interesante, ¿por qué? Porque se podría interpretar el fuego como esta acción constante e impulsiva con respecto a los actos atroces que el tipo generaba, y también con esta búsqueda de reconocimiento, ¿no? También considero que debe haber algún tipo de patrón emocional ahí un poco distante, y también un poco frío, y bastante lastimado, bastante roto, Sí, sí, pero olvídate. es muy curioso, ¿sabes por qué es curioso? Porque no se puede dar una certeza al 100% de lo que era el tipo, porque como te digo, nunca lo encontraron, entonces no hay ningún Bueno, tipo de... y otra cosa acá que tengo anotada es, yo lo anoté como el complejo de Dios, porque para mí el tipo tenía un cierto grado de superioridad y es entendible. Porque, bueno, ahora si querés ahondemos un poquitito en el supuesto asesino, que nunca se supo si era. Viste que a él lo encuentran también porque llevaba la palabra zodíaco en el reloj, era la marca. Sí, Bueno, también yo lo que descubrí es que, viste que él se autodenominaba zodíaco. Y el zodíaco a qué remite, a la rueda astrológica, a los astros, a los ciclos, al destino. Y para mí, elegir el nombre ese es como un delirio de grandeza total, brutal que tenía el loco. Porque él se posicionaba a sí mismo como una fuerza cósmica superior, ¿entendés? Y asumiendo el control de todo, de las estrellas, de los movimientos lunares. Por eso por ahí, ¿quién te dice que algo tenía de saber de todo esto? Y por ahí esto también dictando el destino de la gente que iba a matar. Por eso está esta creencia que como que te iba avisando a quién iba a matar, como si sería un horóscopo. sí, y es muy curioso, e interesante, mientras más se profundiza, más, más Más conclusiones quiero sacás ser un del tema, ¿no? asesino. No, más conclusiones sacás porque mirá la cruz y el círculo. ¿Qué hace referencia a esos cuatro puntos de la cruz? Norte, sur, este, oeste. Justamente en la carta que vos mencionás aparece el número -12, Menos es decir, 12 sí. la rotación, el tema de las estrellas, el tema de la astrología y demás. Claramente es una persona que por ahí estaba instruida. ¿Podría haber llegado a tener algún tipo de delirio? Sí, obviamente, no es algo que se descarte y ya hay que ser consciente de que un asesino es una persona delirante, este, pero bueno, su delirio no le permite el hecho de ser operante, por lo cual opera. Claro. Pero sí es curioso los patrones que se ven en repetición en las cartas y en los enigmas que él deja, y bueno, la profundidad también que tiene a la hora de la búsqueda de las víctimas, y también lo que encripta dentro de eso y cómo utiliza la simbología y la cuestión astrológica que quizás en ese momento estaba desarrolladísima claramente, pero no sé si había un conocimiento amplio, o no sé si en las investigaciones se llevaron a cabo a profesionales con respecto a esas áreas, porque eso también es muy interesante, muy curioso, ¿no? Es re loco. La verdad que es un chabón que nada, pasa esto. Vuelvo al principio del podcast. Qué loco que no se pudo resolver. Es como que el loco, estoy entendiendo que este chabón encontró la fórmula que el crimen perfecto existe y este loco de alguna manera lo hizo y no únicamente lo hacía, sino que lo mostraba y avisaba. Es todo el contramano de que cualquiera te diría, o sea, está mal matar, siempre hay que decir esto, pero si anda a matar a alguien y como que si vos vas a matar a alguien vas a pensar todo. No vas a querer mostrar nada, no te van a querer encontrar. Y este loco todo lo contrario, ¿entendés? Te dejaba, no es que dejaba carta, mandaba, llamaba. Man, eso es lo curioso, Eso es eso es loquísimo, boludo. la búsqueda por ahí de visibilidad y también de atención a nivel social que él buscaba dentro de eso. Pero lo más curioso es que quizás el tipo vivía al lado de tu casa y al otro día te levantabas, ibas a hablar con él y le decías, acaban de asesinar a dos personas a este tipo. Eso es lo curioso, porque no se sabe absolutamente nada del tipo. Entonces, podría ser tranquilamente tu vecino y le podrías ir a hablar de los asesinatos que surgieron con temor para comentárselo, y capaz que el chabón te respondía y era él. Eso es loquísimo igual, ¿eh? Claro, puedo ser yo también. Podés ser, y vos, y no sé, tu ciudad es medio complicada, boludo, ¿qué crees que te diga? Tu ciudad, una ciudad radioactiva. Este, pero es muy loco el tema de este tipo. Y también, bueno, la no resolución de ese tema, porque no se ha podido. Para mí ya murió igualmente, ya falleció. Bueno, Pensá que en los. bueno, pará. Así ya también.
¿Viste por qué? Yo te dije, hoy voy a decir algo que no se puede contar en vivo, pero lo voy a contar. Hoy le dije a Lauti, le digo, arranquemos temprano porque tenemos para hablar. Porque yo no me tengo que ir a golpear con gente. Y yo podría ser un asesino también. Porque, bueno, ¿sabés? Capaz que no estoy yendo a golpearme, estoy yendo a matar gente. Escúchame, para no irnos tanto, Un caníbal. necesito saber, contame del supuesto asesino. ¿Quién es? De las personas que por ahí se vinculan que podrían haber llegado a ser. Claro, pero viste que hay uno que está como marcado, pudo haber sido. El principal, hubo cuatro sospechosos. Hay que partir de ese Ahí está, punto. dale, dale. Escucha, Bajo te pido por favor, porque vos sos el que sabe estos datos, arrancá del menos al más. Bien, hay cuatro sospechosos. En este caso, uno de los sospechosos es Air Van Best Jr., que es uno de los sospechosos que se consideraba que podría haber llegado a ser eh, el asesino del Zodíaco. Si bien no había una información muy grande con respecto a él, era una persona que había nacido en 1934, justamente en California. Sí era una persona con problemas de violencia, es decir, se lo había de alguna u otra manera considerado una persona violenta, con demás patrones y demás. Pero bueno, después de eso, era una persona que primero hay que partir de que tenía un parecido muy grande con respecto a la descripción que se había dado del asesino. Por ende, había estado dentro del foco y dentro de la visión de lo que eran los investigadores. Bien, ya tenemos un punto, tenemos una imagen y tenemos una persona que es parecida y encima tiene una historia de vida problemática con ciertas cuestiones, de un pasado, bueno, un Sí, poco nefasto. no me Entonces, convence ese. este, Yo soy el que va a poner los puntos, no me convences. hay que sacarlo porque él no fue, básicamente. Entonces, se parecía mucho, sí. Justo había vivido en el periodo donde sucedían los asesinatos en San Francisco. El prontuario que tenía llamaba la atención. Se afirma que la forma de escribir del tipo era similar a la que escribía el asesino del Zodíaco. Es decir, es como que los investigadores empezaron a unir pistas y dijeron, bien, tenemos a esta persona con este físico, con este tipo de escritura, con este prontuario, con estos problemas es similar. Y Los encima está viviendo en investigadores la en misma. esa época habrán estado hasta las bolas, boludo. ¿Vos sabés lo que es que vos sos la ley y te aparece un chabón que mata gente, te llama y te dice, che, maté a uno? Y cuando decís, bueno, loco, vamos a ver, mirá, graben la conversación y qué sé yo, prende el televisor y el loco le mandó carta a todos los canales para que sepan. Estás hasta las manos, hermano. Sí, boludo, encima pensá que en ese momento ya la gente empezaba a sospechar y encima vos estás en la ciudad donde se desarrolla el crimen. Claro, claro, sí, Es sí, decir, sí, sos, sí. sos el foco de visión para todos lados. Y después, bueno, se termina descartando este tipo. Había una conexión con respecto a lo que eran las escrituras, que era lo que más llamaba la atención, pero al final terminan diciendo, bien, ya no es el tipo o el asesino al que nosotros estamos buscando, porque no había una evidencia sólida para asegurar que era él. Por ende, descartado. Que para mí, como te digo, no era él. O por ahí nos estamos equivocando y sí era. Pero No, no me, también no hay me, un... no me convence, no me convence. Pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente es Richard, que el apellido es rarísimo, Kiawoski. Lo tengo que leer porque es bastante difícil de pronunciar. Que también tiene, de alguna u otra manera, esta idea de que podría haber sido él, tiene un parecido físico muy grande, y acá hay un detalle muy importante que es la voz de esta persona, en este caso de Richard, es muy similar a la voz que se había mencionado con respecto al asesino del Zodíaco, porque también en los detalles había mencionado cómo era la voz. Claro. No, no, aparte En estamos hablando la que el loco llamó por teléfono, o sea que tampoco estaba escondiendo mucho. Claro, sí, entonces empiezan como a decir, bien, la voz es similar. Bueno, lo mismo que la anterior, es decir, los investigadores en ese momento empiezan a empezar a unir ciertas cosas y encuentran una teoría en la cual la teoría se llama Hique, que relacionan con el apellido de esta persona, de Richard. Por ende dicen, bien, tu apellido Hique tiene una singularidad y un parecido con respecto a lo que se escriben en las cartas. Vos sos el asesino. Es lo primero que se tiene. Entonces lo ponen en revisión al tipo, empiezan a revisarlo, empiezan a hacerle todas estas cuestiones y medidas a nivel físico, a nivel intelectual, etcétera, etcétera. Al final terminan culminando lo mismo. No hay suficientes pruebas para denominarlo como el asesino del Claro. Zodíaco. Hay una singularidad, pero bueno, parte de esto. También pensá que en ese momento no tenían descifrado lo que eran los enigmas que el asesino marcaba, entonces
tuvieron, que mirá que estúpida que es igual la conexión que hacen con el jique que estaba dentro de lo que eran las cartas con el apellido del tipo, es decir, no había una conexión tan No, grande. no, no, La, la verdad que era, malísimo, malísimo. era una pelotudez, entonces, este, pero por lo que más igualmente sospechan de este tipo, más allá de todas estas boludeces que hacen los investigadores arriba, que a ver, en ese momento hay que entenderlos porque no tenían otras herramientas para poder hacerlo, entonces de alguna u otra forma se agarraban de lo que podían. Pero lo curioso era que esta persona, Richard, trabajaba en lo que era el periódico. Entonces, bien, las cartas, el jique, tu apellido, laburas en el periódico, el asesino justamente tiene una obsesión con respecto a los medios, llegan estos mensajes, se empiezan a hacer viral. Entonces es como que, bien, lo agarramos. Puede ser este. No obviamente por falta de pruebas, por demás cosas, terminan de alguna u otra manera sacándolo y se desacredita en la acción de él en algún tipo de crimen. Por ende, termina quedando libre. Libre, pero no bajo de la mirada y del público social. Pensá que en ese momento la gente, si bien eran asesinos, ya empezaba de alguna u otra manera a señalarlos. Entonces, una fuerte presión para estas personas también, ¿no? Imagínate en ese caso, ser inocente de algo que vos no hiciste y que la gente te señale Igual, en hermano, una todo bien, pero investigación. sos yuta. Y a mí la yuta me cae mal. Y después de este tipo, bueno, que al final terminan de alguna u otra manera la teoría que tenían con respecto a él termina siendo muy cuestionada, bueno, no logramos ver, no logramos conectarlo, no logramos asimilarlo, pum, lo sacamos, bien, ya está. Buscamos a otra persona, vamos a buscar a otra persona. Y a la persona que buscan en este caso es a Lawrence Kane. Que Lawrence Kane vivió en California. Y el tipo, bueno, también empiezan a encontrar una similitud con lo que era. Y las similitudes siempre eran exactamente las mismas. Eran el parecido físico, la voz, la forma en la que el tipo era, cómo se vestía, la forma en la que hablaba, etcétera, etcétera. Es como que siempre asimilaban lo mismo y trataban de buscar una conexión con respecto a eso. Claro, pero en él encuentran un detalle muy clave. ¿Y cuál es el detalle? Que esta persona sufría de problemas neurológicos. Entonces dicen los tipos, tenemos un asesino dentro de la ciudad, seguramente sea una persona que tiene problemas a nivel mental. Entonces, podemos decir que es él, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que Hijos de también terminan, puta, siempre se la agarran con los monguis, boludo, no vas. ¿entendés? Entonces dicen, bien. Pero también hay otro dato curioso. ¿Por qué? Porque dicen bien, tiene el parecido físico, tiene una patología a nivel mental, etcétera, etcétera. Es una persona que vive en California, empiezan a unir los puntos y buscando, indagando, 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 se dan cuenta y suponen que en este caso Kane era un amigo íntimo de una de las víctimas que había estado en el asesinato. Ah, Entonces mirá, empiezan a tener esa correlación. Dicen bien, una interesante eso. víctima parecida a él, el tipo tiene problemas psicológicos, la víctima murió, etcétera, etcétera, y se estipula. Obviamente, esto fue una especulación enorme porque se termina descartando el hecho de que esta persona fuese amigo de una de las víctimas, no es así, no ha pasado, es decir, fue una cuestión de especular básicamente donde no hubo una prueba sólida que diga o mencione, bien, Kane era amigo No, pero de aparte, Ferlin, no. yo voy a hacer más la voz de la conciencia y la voz del pueblo, porque, viste, como no me gusta hacer yuta, yo me imagino, el laburo del yuta está, o sea, de alguna manera tenían que hacer bien el trabajo, y ahí es el tema con la policía, ahí van a empezar a hacer los manotazos de abogado, y el primero medio raro que se les cruce, che, ¿y ese? ¿Viste? Claro, sí, y además sin ningún tipo de, de prueba certera con respecto a lo que es, porque es bien, vamos a decir que bueno, el tipo tiene problemas, estupendo, ya está, tiene problemas mentales, podría ser un asesino, y muchas veces no es así. Entonces, estás quitándole al caso la profesionalidad que debe de tener. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay que entender el concepto, el momento, justamente el tema temporal de la investigación, de cómo se daba, de los instrumentos y las herramientas que contaban los investigadores, etcétera, etcétera. Se puede llegar a entender. Pero bueno, sí hacían similitudes y lo curioso fue que buscaron a 4 personas que, si te pones a analizar un crimen tan fuerte y tan grande como lo es ese, 4 personas no son muchas para investigar. Hay que ser realistas también. Es decir, investigaron a pocas personas, encontraron esas similitudes, bien, sí, encontraron ciertos patrones, e hicieron mucha especulación con respecto a eso. Y la especulación justamente nace del hecho de no poder descifrar lo que eran las cartas. Por ende, bien, nos ponemos en la conspiración y a pensar quién podría llegar a ser. Vamos a empezar a unir cabos. Y encontraban los cabos que podían. Entonces, eran lo que hacían. Y en base a eso también pensaban. Bueno, y pasemos al interesante.
Va, interesante, es como el más laureado. Es el que más fama tomó con respecto a lo que era, que para mí tampoco era, tiene una similitud muy grande con el asesino, eso hay que admitirlo. La cuestión física es una similitud exactamente igual a lo que se describen en las cartas. Podría llegar a ser, no lo descarto, pero es muy curioso. Supuestamente el señor del que estamos hablando es el señor Arthur Leigh Allen, un ex maestro condenado por abuso de menores que llevaba un reloj marca Zodiac, cuyo logo era la misma cruz celta, y vivía cerca de varios de los ataques En California, en exactamente, sí. California. Aunque las pruebas circunstanciales eran abrumadoras, el ADN y la caligrafía nunca coincidieron plenamente. No sé si tenés algún dato más vos. El tema era que acá ya tenés la primera falencia con respecto a lo que es el asesino. Que no quiere decir que este tipo no sea, ojo, ¿eh? Obvio, Pero obvio, este obvio. tipo se lo había inculpado de una violación, de un abuso sexual, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de la parte del asesino, en las víctimas y en los cadáveres que encuentran no hubo ningún tipo de rasgo de violencia sexual. Por lo cual, ahí ya tenés una diferencia muy grande. Ojo, no quiere decir que no sea. No quiere decir que no sea. Pero este tipo de personas, con respecto a estos prontuarios de abuso, suelen seguir ese patrón, lastimosamente. Pero tenés esa primera diferencia entre los dos. Sí, hay una conexión muy grande que es la del reloj. Estupendo. Lo podés tomar. Yo también lo tendría en cuenta si fuese un investigador. Es decir, estás llevando lo mismo que lleva el chabón este que mata gente. No sería un dato no menor. Por eso tuvo tanta relevancia el nombre de esta persona y bueno, por eso también se lo investigó demasiado. Pero bueno, yo no sé si esto sea el dato más importante, pero sí, este, hay una conexión con respecto acá, que esto es muy curioso. Mira, te lo voy a explicar porque esto lo voy a tener que leer, le pido disculpas al chat. No, no, igual La ahí con- están las imágenes, así que dale tranquilo. Si te querés justo sacar un Sí, moco, nadie te va a ver. bien. ¿Por qué la policía sospecha a este tipo que estamos mencionando, de Arthur? Primero por la cantidad de coincidencias que existen con respecto a los registros de investigación que se hizo. Primero, bueno, mencionamos básicamente lo del reloj de la marca Zodiac, que está bien, es un reloj que se vendía, pero es una prueba que si bien no conecta directamente con el crimen, hace una especulación muy grande, pero no termina teniendo una prueba demostrable como tal. Pero el segundo punto, que es el importante, es la conversación con Don Cheney, que acá lo que menciona justamente el informe es uno de los datos más inquietantes, que fue el testimonio de Don Cheney, un antiguo conocido de él. Cheney afirmó que Allen, es decir, la persona que se estaba investigando, le había hablado antes de que el asesino del Zodíaco comenzara sus asesinatos de un plan para disparar a parejas, utilizar munición especial, enviar cartas a los periódicos y llamarse Zodiac. Entonces ya ahí tenés, ahí ya cambia todo, porque lo del reloj, bueno, vaya y pase, es un reloj, pero si ya hay una persona que justamente te menciona, de que una persona le mencionó justamente de que tenía estas ideas o estas, bueno, fantasías con respecto a hacer este tipo de asesinatos y encima el nombre justamente y todo lo que se asimila, ya llama demasiado la atención. Pero como esta historia se cuenta después de los asesinatos, ahí entonces los investigadores dicen, bien, ¿esto para qué es? ¿Para que tenga una relevancia esta persona llamada Don Cheney? ¿O realmente lo dice? Porque si hubiese sido así, lo tendría que haber dicho a partir del primer asesinato, que es lo lógico, ¿no? Nico, ¿me escuchás? Vos sabés que te escucho medio mal con el micrófono. Hola, ahí está, hola. Ahí está, ahí se escucha perfecto. Vos sabés que Este, yo en- le estaba diciendo, qué loco todo. Porque, qué sé yo, qué mal del bocho que está la sociedad yankee, boludo. No, pero lo curioso es esto, del Dolce Cheney. ¿Por qué vos contarías un crimen que pasó, o sea, contarías esto después de todo lo que se realizó? ¿No lo tendrías que haber contado en el primer momento? Eso ya pone, no invalida tu idea y no invalida lo que vos decís, pero sí me pone en alerta, tipo. Claro, Lo sí, sí, tendrías que sí. haber dicho apenas se mencionó y apenas estuvo la figura de esta carta. Es decir, ¿qué tratabas de hacer? ¿O quisiste buscar algún tipo de relevancia después de que se calmó todo, dando este mensaje, ¿no? De que había una persona que me habló de eso y justamente fue Arthur Lake Allen. Es raro, o sea, te Es raro, llama la sí, sí, sí. atención. Es muy raro. Eso sí, ahí concuerdo con vos.
Y después está la famosa bomba, que es el tercer caso. Igualmente, a ver, el prontuario de este tipo llama muchísimo la atención. No claramente tiene que ser él, pero bueno, sí está la especulación de que podría haber sido él. Y sabe que lo más curioso, que coincide justamente el tema de que eso lo vamos a hacer con un cálculo matemático más tarde. Porque hay que ver también el tema de la edad, porque pensar que el asesino justamente en esa edad habrá rondado entre los 30 y 40 años, acorde a lo que se ven en las imágenes y en los dibujos. Entonces, es una persona que antes de los 2000 ya había fallecido, 2005 por ahí ya tendría que haber fallecido. Sí, está Y remuerto, justamente loco. el perfil de esta persona data de esas fechas. Pero bueno, vamos a ir al tercer punto, que es la famosa bomba. Este tipo, Allen, primero que Allen era un perfil extremadamente curioso e interesante. El chabón sabía armar bombas, tenía conocimiento con respecto al Es tema de los una banda, explosivos. boludo, es una banda. Y después, ¿por qué? Porque en la casa la policía, primero hay que partir de eso, la policía investiga toda la casa del chabón, que eso lo vamos a ver más abajo. Empieza a investigar absolutamente todo lo del tipo. Ya tenían la certeza de lo que era el reloj, que bueno, vaya y pase, como decimos. Después tenían la historia del chabón que le había contado y después dicen, bien, pero este chabón también encima tiene, de alguna u otra manera, conocimientos con respecto a explosivos, raro, curioso. Y aparentemente había hablado bastantes veces sobre fabricar dispositivos explosivos, que en ese momento, bueno, era algo que también llamaba bastante la atención, ¿no? Una bomba en un lugar puesto es bastante curioso. Que si bien no tiene una relevancia con el tipo y con el modus operandi que tenía el asesino del Zodíaco, porque no utilizaba explosivos, pero sí utilizaba armas, no deja de ser algo que también llama la atención y que es interesante, porque tenés una persona con un perfil bastante peligroso. Entonces, es ahí donde la policía empieza a encontrar este tipo de materiales que, bueno, empiezan de vuelta la especulación, la atención a nivel social, a nivel de los medios propagandísticos con respecto a lo que es la noticia, etcétera, etcétera. Claro. Y todo empieza de alguna u otra manera a tomar un poco más de sentido. Y después de todo esto, que mirá cómo cae todo en un efecto dominó, eso es lo curioso, porque es una cosa tras otra. Y después viene la víctima, que hay una víctima que sobrevive de los asesinatos del Zodíaco, que en este caso es Michael Mageau. Es muy interesante el punto que menciona este tipo, ¿por qué? Porque él identifica y de alguna u otra manera termina declarando que el tipo que le disparó era justamente Arthur, esta persona con este perfil. Pero ¿por qué declara Entonces, eso? él había sobrevivido. Bueno, años después, cuando le empiezan a mostrar, esto fue mucho tiempo después, Ah, no está, está, fue está, está, apenas está. terminó este boom, cuando estuvo el boom de los asesinatos. Mucho tiempo después, esta persona, el tipo primero también por el miedo, boludo, de la víctima, es decir, nadie iba a ir a hacer eso, hay que entender desde ese punto. Pasan muchos años. Bueno, pasan muchos años, se lo vuelve a llamar cuando se hace la reinvestigación de lo que había sido todo el caso del asesino del Zodíaco, y ya teniendo más pistas y teniendo más investigaciones, empiezan a mostrar los perfiles de los posibles autores de los crímenes. Por ende, empiezan a mostrar, bien, estupendo. Tenemos esta imagen, tenemos esta imagen, tenemos esta. Él descarta las primeras tres. Este, él descarta las primeras tres. Entonces, dice, bien, descarto las primeras tres, pero Arthur me llama demasiado la atención y lo termina identificando como el autor del crimen, justamente de la persona que a él le había disparado. Sí, pero pará, porque acá estamos, acá hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención de esto. ¿Viste que no sé si viste un documental que había en Netflix? Sí, Creo que era Netflix, del chabón que supuestamente era asesino, mató y después se descubre que nada que ver. Decime que lo viste. No me puedo acordar el nombre, tenía una pinta de albañil paraguayo. El loco pará, no me acuerdo. había matado, ponele, el loco dijo, maté 111 personas y empieza a contar y resulta que va a los lugares y resulta que hasta que en un momento, no sé si se quiebra él o alguien y el loco dice, no, a mí la policía me estaba mandando a hacer. Y el loco nunca había matado a nadie. Un caso muy conocido, o sea, durante años fue marcado como asesino serial y después le sacan ese título, entre comillas. Y esto que estás contando me hace acordar mucho a eso, boludo. O sea, ¿cuánto coacciona la policía en estos casos? Es que hay que buscar sí o sí un Porque hay, culpable, ese es el boludo, tema. claro, hay un apriete ahí. Te muestran una foto, vos sobreviviste y tenés el can atrás, la ayuda te está diciendo, dale, apuntalo, es ese, tiene que ser ese, ¿entendés? Debe ser todo un Sí, tema. encima habían pasado 22 años desde el ataque. O sea, es ent- y además lo curioso es
¿Cómo vos ves la cara del tipo si el asesino estaba con máscara? Claro, claro, Eso es lo que también te llama la atención si te ponen y dices, ese tipo se mostraba con una máscara, justamente para que lo viesen, para llamar la atención de ese aspecto. ¿Cómo vos ves detrás de esa máscara la cara de esta persona? claro, tal cual. Claramente se lo termina de alguna u otra manera dejando libre al chabón porque no estaban las pruebas bien hechas. Y si tenés dos dedos de frente te vas a dar cuenta justamente de por qué es. Es decir, sí, tenés un perfil de una persona que es bastante peligrosa, un abuso sexual de por medio, tiene la capacidad de crear explosivos, tiene un montón de cosas por ahí no tan negativas, armas, materiales químicos, objetos relacionados con lo que son el tema de los explosivos. Tiene mucho, el tipo también hay que decir esto, esta persona, Arthur Lane, era una persona que leía mucho sobre crímenes, entonces también llama la atención eso, pero bueno, no tenés el criterio o no tenés las pruebas necesarias para acreditar que fue él. Entonces al chabón lo terminan dejando libre. Bien, el chabón después muere. Y también al hacer la revisión de las armas, porque el tipo tenía armas en su casa, hicieron la revisión y la investigación con respecto a las armas, y ninguna coincidía con respecto a lo que era el crimen. Por ende, que saber, es medio fácil, ¿no? Descartas el arma y Sí, listo, sí, sí. pero terminan diciendo no, no es él, y al final No, lo terminan dejando libre. Pe- Guarda el micrófono, amigo. perdón, perdón. Perdón, no estoy teniendo un buen día hoy. Ahí está. No, tranqui, bola. No, Pero bueno, digo, qué loco. En esa época todavía no estaba todo tan medido como ahora. Sí, tranquilamente puede haber sido loco y cambió de arma o la vendió, no sé. sí, Hay tantas sí, sí, cosas. sí. Te la vendió a vos y vos un enfermito, te gusta todo esto. Nunca contaste nada, ¿entendés? No, no Sí, sé, además de que es muy loco todo. es muy loco. La cuestión era que no termina coincidiendo ni el tema de las huellas, el tema de la escritura, el tema del ADN que se ven en ciertas cosas, que se estudia mucho tiempo después, ni tampoco hay pruebas directas que acrediten que Arthur Leigh Allen era justamente el asesino del Zodíaco. Es una persona que nunca se logró encontrar, es un caso, la verdad, bastante profundo, que se puede profundizar muchísimo más. De hecho, para mí, para profundizar en esto, tenía que tener un montón de horas para poder hacerlo. Pero bueno, es algo muy, muy interesante y muy curioso esta figura. Claramente ya está muerto este hijo de mil puta. Para mí está muerto, sí, Pero no puede ser que esté vivo. sí, está muerto y bueno, se habrá quedado con la bronca de que nunca le pudieron descifrar la boludez que quería mandar. Pero tenés que ser, ahora sí hablando y ya ¿Qué? desbocándome un poco más, ¿Por tenés qué? que ¿Por ser una... qué? ¿Por qué te volviste por qué te volvés tan mala persona en pocos segundos, Lauti? No, porque uno trata de llevar, obviamente, en la cuestión informativa tengo que estar al 100%, pero después mi crítica personal y mi criterio con respecto a esta figura, y me parece que son unos pelotudos de mierda, ¿qué crees que te diga? Y Bueno, bueno, sí, bueno, tenés que ser un igual pelotudo, me hiciste reír mucho por cómo lo dijiste. tenés que ser, pero boludo, no sé qué buscas con eso, es decir, primero que los tienen que, lo tenés que cagar, lo llegué a encontrar, lo tenés que cagar a palo. ¿Sabés qué es lo que yo saco en colación de todo esto que es muy interesante? La cultura, la sociedad yanqui. Porque estamos hablando vamos a seguir hablando, ahondando en programas de otros asesinos seriales. El 90% viene de ese país. Y hay como una especie no sé, de leyenda, de historia urbana de ellos mismos, ¿me entendés? Se me vienen a la cabeza los pendejos en Columbine que entraron y boletearon a los compañeros. Está esta Bien. cosa de llamar la atención, no sé, de que te aplaudan, no sé, no entiendo, es como que, pero hay un problema ahí en la sociedad de ellos, porque sale de ahí, salen de ahí estos casos, estos locos. Y no me quiero estar imaginando los que deben haber ahora por salir, porque estamos hablando de la gente que cada vez está más enferma. Y está esa cultura del shooter, esa cultura de esa idea de las armas, del asesinato, de la búsqueda policial, y es una idea que, bueno, que lastimosamente creo yo que se fomenta inclusive en el país, más allá de que haya leyes que lo prohíban y sistemas que, bueno, justamente vayan en contra de eso, es algo que ya está instalado y está instaurado dentro de lo que es la sociedad. Y lastimosamente es algo que se está comenzando a expandir cada vez más, porque eso de los school shooters, también, boludo, está pasando cada vez más Sí, en, hace bueno, en poco un pasó montón acá de lugares. cerca de Rosario. Sí, eso es algo que se tiene que tratar con una seriedad y las penas tienen que ser durísimas, ese es el tema. Las penas tienen que ser Sí, durísimas para las personas que hacen eso.
tenés 15 años y asesinaste a 3 compañeros, ya está, me importa un carajo que seas menor, te vas para adentro, listo, toda tu vida encerrado, listo, y empezar a hacer un control con respecto a todo eso, es decir, No, yo, parte mirá, mucho de lo que se ve. voy a sonar muy mal lo que yo digo, pero yo siempre pensé, vos con 14 y 15 años mataste a alguien, arruinaste una familia, lo que sea, te quedás adentro para toda la vida y es muy feo lo que voy a decir, es muy feo, pero yo lo pienso así, ya siendo grande y siendo padre. Yo armo un sistema para que todos los años venideros, de alguna manera, te terminé colgando vos solo. No me pregunté cómo, pero porque no servís, ¿entendés? Me estás consumiendo un montón de recursos, no servís, no sé cómo decirlo, pero porque ya está, no hay vuelta atrás. Porque no de manera consciente o inconsciente, lo hiciste, ¿me entendés? No, para mí no tiene vuelta atrás. La reinserción, no creo en la reinserción social, no lo creo. No, a ver, una vez que cuando este tipo de crímenes ya no tiene una resolución, es decir, como mucho puedes resolver el tema, pero no hay ningún tipo de forma de devolver a la vida a las personas que fallecieron o que fueron asesinadas. Por ende, la condena tiene que ser extremadamente alta, sin importar la edad y sin importar tu patología o lo que tuviese. Eso también. Vos tenés una patología mental y asesinaste a alguien, y para mí la patología, que está bien, puede afectar tu sistema eh, cognitivo, tu sistema mental, tu sistema intelectual, tu sistema social, etcétera, 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 pero eso no inhabilita el crimen o no lo disminuye, ¿entendés a lo que voy? Claro. Sí, Entonces, sí, sí. las penas tienen que ser durísimas, no importa vos hiciste esto mal, es negativo, bien, y terminaste lastimando una familia o arruinando una familia, ya está, listo. Pum. No importa qué edad tengas, no importa de dónde vengas, no importa absolutamente nada. Lo que importa es justamente que tengas la condena necesaria y que sea una condena bastante fuerte y bastante firme. Que en este país se tendría que empezar a implementar porque lastimosamente, esto es algo que me da mucha bronca, ya para cerrar también lo que es el podcast, hay una extrema fascinación, no de todos, porque la verdad que hay muchos pibes que bueno, que son intelectualmente correctos y mentalmente correctos, que está bien, como todo pibe, que tenés tus cosas, pero tienen ese raciocinio y esa diferencia y aprender a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Y tenés un montón de pibes que lastimosamente terminan cayendo en esta propaganda o en este sistema de admiración con respecto a este tipo de figuras y a este tipo de criminales, y no todos, pero un porcentaje mínimo termina justamente llevando a cabo las mismas atrocidades que llevaban esas personas. Entonces, tenés un problema extremadamente Sí. serio y extremadamente grave ahí. También tiene que haber principalmente un control paternal con Es, respecto a eso. Es un quilombo, la verdad, es muy es mucho. complejo porque tenés de películas hasta, qué sé yo, se me viene a la cabeza la saga del juego del miedo, que está esta cosa de pasarle la posta al que viene atrás. Es ficción, es una película, pero ¿cuánta gente se lo toma en serio? O sea, ¿cómo empezás a elaborar la cabeza de la persona? Es muy complejo, es muy complicado. Es muy Y complicado. cuando no diferencias ficción de realidad, lo que ves es lo que chupas y lo que tragas, y eso se queda en tu inconsciente y empieza a trabajar directamente. Entonces también enseñar eso justamente es bastante complejo y es un tema que bueno, que tiene que entrar en revisión. La verdad que a mí me sorprendió lo que pasó ahí cerca de Rosario porque, boludo, no es algo que pasa acá en este país, ¿entendés? ¿Robaron No el estamos, no, uranio? no, lo que pasó con con el chico ¿Que este que comían entró en el gatos? colegio, que entró en el colegio, son cosas que no pasan. No, no, O eso, sea, lo que pasó, no, eso no mucho la atención. Parecía exportado bien de Estados Unidos, era, no, o sea, vamos a decir la palabra, muy yankee todo, muy yankee. No se ven esas cosas acá, rarísimo. guarda tu micro. La concha eh, Tranqui, tranqui, bola. no se ven esas cosas Este, acá, es muy más bien en Estados Unidos, muy yankee como pasa todo. claro, y sí, sí, pero bueno, tiene esa curiosidad que bueno, se tiene que empezar a ver más en revisión porque lastimosamente, bueno, todo el sistema este de internet, de comunicación y demás también trae como trae lo bueno, también trae lo malo. Deja un equilibrio de las cosas como yo siempre digo, pero bueno, la cosa a veces excede y es complicado. Sí, también una responsabilidad a nivel social que es algo que se tiene que implementar, ¿no? Porque también, a ver, uno no,
¿cómo se dice? No defiende lo que hacen las personas, pero también tenés el contexto social y demás que pueden llevarlos a tener esa culminación y a tener esa fascinación con respecto a esta figura. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer de ambas partes. Pero bueno, es un tema muy extenso y es un tema muy complicado y delicado en el que habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Y si estás a favor de este tipo de school shooter, con toda la sinceridad del mundo, te digo de ya que sos un hijo de mil putas. No, Pero no bueno, que vamos a no, ir que terminando vamos a ir terminando lo que es el podcast. Ya son las 7, amigo, ¿eh? sí, Le sí, bien. mandamos bastante, ¿eh? Igual va a ser una segunda parte de Zodíaco, porque creo que es largo e interesante por una cuestión de que como nunca se resolvió nada, ahí se genera todo, no tenés un cierre. Y con esto Exactamente. cierro el podcast y vuelvo al principio. Ves una parte nada más. No sabes de dónde viene y no sabes cómo terminó. Entonces pasan estas cosas. Como que hay muchas líneas para tirar, muchas no te van a llevar a ningún lado, pero sí generan un debate que te llevan a estas cosas, decir, está bien esto, está bien lo otro. La pregunta final es, ¿fue un crimen perfecto? Y técnicamente sí, porque no lo engancharon, nunca supieron quién fue. Para mí sí, yo lo tomo como un sí. O sea, ¿existe el crimen perfecto? Te dicen, no, 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 bueno, conocer al asesino zodíaco, bueno, investiga. Nunca se descubrió nada. Bien, para No, nosotros que somos externos fue perfecto porque no se lo descubrieron. La pregunta interesante es, ¿fue perfecto para el asesino? Porque el asesino quería que le no, den casa y quería bueno, que lo encuentren. ahí está la falta de equilibrio, no, para él no fue perfecto. Exactamente. Nada, es algo. La acción de él, mataba por placer, era más fuerte de las partes. Y sí, sí. Para, creo que se te cortó también el micro de vuelta un poquito al final, bola. Justo que estoy hablando de una manera, estoy hablando Ahí serio. se escucha No. perfecto. Bueno, decía, la frustración que habrá tenido este chabón. Debe haber Sí, sido, sí. porque él crea un sistema, mataba por placer seguramente, pero la frustración por él, por que la gente no podían descifrar. Y no estamos hablando de grupo persona, se hizo conocido. ¿Sabe cuánta gente habrá agarrado las cartas para tratar de descifrarlo y no pudieron? Expertos. Y el loco sentado en la casa diciendo, no puede ser, ¿entendés? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, y se frustró. Y después dice que siguió asesinando, pero que ya no había más pistas o no dejaba más estos tipos de enigmas Sí, 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 supuestamente son 37 asesinatos que no están como que atribuidos a él atribuidos a directamente. él directamente. Pero bueno, si tuvo la facilidad de matar 6 7 personas y no lo descubrieron, tranquilamente, en eso creo puede haber matado 50 personas. Si no, no lo engancharon a loco. Che, te hago la última pregunta y ya cerramos porque vos ya te tenés que ir A a hacer tus pegarme. cosas. Eh, ¿sabés del tipo que se metió arriba del avión y pidió $200.000 y se tiró en paracaídas? No, no. No es paranormal, no está relacionada con asesinato, ni nada místico, ni nada raro, pero es bastante interesante. Después te voy a pasar un documental para que lo veas. Un chabón que se subió arriba de un avión, secuestró el avión y pidió, no hizo nada, no explotó el avión, nada. Se subió, pidió que le den $200.000, que en ese momento era un montón de plata, que ahora también sigue siendo un montón de plata, Vos y me se debes una lanzó banda, para mí un montón de plata, pero bueno. al vacío. Y después hay otro caso que no está relacionado con ese, que es del chabón que enviaba eh, cajas con bombas a residencias. Ese era una bomber. El Una Bomber, ese. Bueno, de ese quiero hacer más adelante un programa, porque el loco era un bocho. Estamos hablando. Capaz que era el Arthur Lane, boludo, Vos, que vos, sabía de vos sabés que, explosivos. vos sabés que se me cruzó varias veces cuando vi la historia de una bomber, se me venía el Zodíaco y digo, che, ¿no será el mismo? Se cambió de nombre para ver si ahora le podían dar un poco más de bola. Me quedó esa duda siempre. Como que tengo esa fantasía de decir, es capaz que era este loco, ¿entendés? Y es curioso, boludo, porque acá el principal sospechoso era máquina en explosivo. Claro, claro. Y Una bomber era como un genio, una especie así, era un chabón
¡Ey, loco! Sí, Gente frustrada, porque también tiene toda una historia de frustración de él, el hacerse conocido. claro, Hay sí, lo algo que a mí más ahí, me sorprende, boludo, hay algo ahí. y sí, es raro, es raro. Pero bueno, mi querido amigo, estuvo buenísimo. Me encantó lo de tu sistema Sahoo. Tocaste temas muy interesantes y me gustó ¿Viste? mucho la interpretación que hiciste con lo del fuego y con lo del metal, que eso es algo que no se tiene en cuenta, pero las armas homicidas, al ser metálicas, cargan energía y portan una energía bastante fuerte que puede llegar a transcurrirse y a pasarse al cuerpo físico y energético y puede llegar a tener algún tipo de repercusión en el sistema mental. Puede ser una cuestión que pueda llegar a suceder. Sí, No en sí. todos los casos, pero a veces sí. Entonces, me gustó mucho esa interpretación y estuvo muy bueno. La verdad, muy interesante. Contento porque la basura humana esta ya se murió y lastimosamente, bueno, dejó muchas víctimas, pero bueno, me pone contento que ya se haya muerto y que esté ahí, Agradezcamos frustrado, que como no dejó un siempre. legado y no hubieron boludos que quisieron seguir haciendo lo mismo, mandando cartas. Agradezcamos eso también. También, sí, 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 sí. Pero bueno. Bueno, amigazo, espectacular. Le Bueno, mando un abrazo grande y un saludo a todas las atenti, personas que se atenti de la pasaron. semana, atenti esta semana porque van a venir programitas cortos especiales. Lauti va a bailar, un montón de cosas. Vamos a cantar un par de canciones De Vicentico. de Vicentico. Y sí. Cuando el cielo se caiga sobre tu cabeza. Qué buena canción, boludo. Así que bueno, gente, un abrazo muy grande para todos. Los quiero mucho y nada, cuídense, amigo, abrazo y bueno, Cuídense. Nos no va a estamos- matar ninguno ahora las piñas, ¿eh? No, 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 no. No, me voy a poner, me voy a pintar acá el signo de zodíaco y le voy a decir, ¿qué? ¿Sabés qué es esto? ¡Pah! El, el rompe costilla. Bueno, che, nos estamos viendo. Cuídense. Abrazo grande para todos. Nos Cuídate, vemos. Nico. Adiós.